como dice mi esposo en la última prueba de supervivencia, que es muy puntual. Ya ese documento está en la mesa del señor Gustavo Petro. La última palabra la tiene él. Por más de un año, el ELN ha mantenido secuestrados a 2 policías y 2 agentes del CTI con la intención de buscar un canje. Se refiere a esos secuestros como prisioneros revolucionarios y les dijo a sus familiares que los mantendrá cautivos por 55 meses. Estas familias, que sostienen que el presidente Petro no les presta atención, viven un drama que el país parecía haber olvidado y en el que los expertos consideran muy difícil entender cuáles son las intenciones reales de este grupo armado con el que el gobierno ya había roto diálogos. ¿Cómo buscan incidir en las elecciones presidenciales? Hoy es jueves 7 de mayo. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, un pasón por algunas de las noticias que han ocurrido en las últimas horas. Condenaron a 21 años a uno de los implicados en el magnicidio del senador y ex precandidato Miguel Uribe Turbay. La fiscalía reveló que el crimen se planeó por fases a través de mensajes de WhatsApp. La condena llegó luego de un preacuerdo con la fiscalía y ya son 9 las personas vinculadas formalmente al caso. Se conoció entonces que Harold Daniel Barragán Ovalle, quien es uno de los implicados, fue condenado a esta pena, 21 años de cárcel, por su responsabilidad en la que está involucrada, entre otros, una videollamada que sostuvo Barragán Ovalle con Elder José Arteaga Hernández, uno de los ejecutores del crimen, aceptando los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores para la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte y tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. El Consejo de Estado suspendió el decreto que ordenaba el traslado forzoso de EPS a millones de colombianos. El Tribunal Administrativo ya había dictado una medida cautelar, pero ahora el Consejo de Estado consideró que esta norma generaba un riesgo de afectación actual y continua del derecho fundamental a la salud. Se trataba de un traslado que iba a obligar a 6 millones de afiliados de diferentes EPS, que iban a terminar muchos de ellos en nueva EPS, la EPS intervenida, la principal, intervenida por el gobierno. Aunque el Tribunal de Cundinamarca, a través de un fallo en una acción popular, ya había dictado una medida cautelar de suspensión provisional, el Consejo de Estado se pronunció sobre su legalidad y advirtió que podría ser contrario a las normas vigentes. Recordemos que este decreto determinaba este traslado, pero podría considerarse, según el Estado, una afectación relevante del derecho fundamental a la salud, en particular el de la libre escogencia, es decir, que uno pueda decidir cuál es su EPS, y de los principios de accesibilidad, disponibilidad, calidad y continuidad del servicio. Lo que buscaba el decreto emitido por el gobierno en la práctica era una depuración de entidades promotoras de salud para concentrar el sistema en menos operadores por zona. Según el gobierno, este traslado masivo aliviaría la sostenibilidad del sistema, que se encuentra en una crisis de liquidez que ha repercutido en la atención de los usuarios. A través de un comunicado, el gobierno estadounidense reveló su nueva estrategia antidrogas y en diferentes menciones a lo largo del documento pone a Colombia bajo la lupa en una búsqueda de cooperación, pero solo si el gobierno entrega resultados en la reducción de hectáreas de coca en el territorio nacional. Así lo informó en el documento Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, que redefine las prioridades de Washington en la lucha contra el narcotráfico y en donde ponen también el foco en China y en México, principalmente sobre China como fuente clave de precursores químicos, México como el principal centro de producción y tráfico de fentanilo hacia el territorio estadounidense, pero especialmente en Colombia por la producción de la base de coca y la producción de cocaína, señalando que la lucha antidrogas no puede ser solo hacia las drogas sintéticas, sino también contra la cocaína, y advierte la estrategia que Colombia seguirá siendo un socio central, pero que así como continuará trabajando para reducir la producción de cocaína, también desmantelar organizaciones criminales y fortalecer la capacidad de las fuerzas de seguridad para interrumpir las cadenas de suministro de drogas ilícitas.
Es muy triste recordar, ya hace un año, ahorita el 8, un año cumplen en cautiverio. Ha sido muy difícil porque ese 8 de mayo él salió muy temprano de acá de la casa con mi hija a dejar mi hija al colegio. Dejaba a mi hija en el colegio y iba a la fiscalía a verse con Pacheco, a recoger el carro en el que se iban a transportar para Fortuna Arauca, que fue donde se dio el secuestro. Quien habla es Yariel Macualo, esposa de Rodrigo Antonio López, quien es uno de los 4 secuestrados por el ELN. El agente del CTI, y se refiere a Pacheco, uno de sus compañeros, quien es Jesús Antonio Pacheco, también en poder del ELN. Y así recuerda el día en el que López fue secuestrado. Estando en el parqueadero de la fiscalía de acá de Arauca, él me llama que le lleve desayuno. Pues yo efectivamente le llevo, compro el desayuno. Le dije, sí, mi amor, ahorita voy, te compro el desayuno, porque yo estaba ya en la calle. Sí, le llevo su desayuno, pero como a los 5 minutos él vuelve y me llama y me dice, mami, no se te olvide para el gordo, o sea, para Pacheco, que echara otro desayuno para Pacheco. Pues sí, yo eché los 2 desayunos y me fui para la fiscalía a llevarle el desayuno a él y a Pacheco. Estando allá, pues él no quería viajar no quería ir a hacer ese desplazamiento. Él, la verdad, él no, desde hacía como una semana habían, digamos, se daba la oportunidad y pues, ay, amor, yo no quiero ir por allá, la verdad, no quiero, no quiero, no sé por qué no mandan a otra persona. Entonces él llegaba como triste cuando le decían que le tocaba viajar. Pues ese día él llegó en la noche, el 7, me acuerdo tanto, y llegó muy triste a la casa porque pues él no quería viajar. Al otro día, pues estando ya en el parqueadero, ya cuando se estaba despidiendo, él me dice, ay mami, yo no quiero viajar por allá, pero bueno, me toca. Pero retornamos hoy, o sea, ellos regresaban ese mismo día. Él me da un beso en la frente. Esa fue la última vez que nosotros hablamos personalmente, pues yo echándole broma a Pacheco, le dije, ¿qué van a hacer por allá? Mira que el presidente está en Cubará, en el 8 de mayo del 2025, el presidente estaba en Cubará, Arauca. Entonces, pues yo molestando, le dije a Pacheco, ¿qué van a hacer por allá? Entonces ellos, pues en chiste y chanza, no, pero venimos ahorita, eso no nos demoramos. Pues, hasta la fecha, aún estamos esperando ese regreso. Así, en medio de la incertidumbre, ya han transcurrido 12 meses hasta este 8 de mayo. Ese mismo 8 de mayo, pues nos informan que posiblemente estaban secuestrados por un grupo al margen de la ley. No era nada confirmado, pues hicieron todas las gestiones para que pues se confirmara. Ese día no se confirmó, se suponía que se suponía que estaban secuestrados por un grupo al margen de la ley. El día 9, al otro día, a las 7 de la noche, estamos en una misa en la fiscalía, en el parqueadero de la fiscalía, cuando los señores del ELN nos envían la primera prueba de supervivencia, ya ellos atribuyéndose el secuestro de mi esposo y de su compañero. En todo este tiempo nos han enviado 7 pruebas de supervivencia. La última se dio a conocer el 28 de abril. ¿Qué le dirían al gobierno Petro y a las autoridades en este punto sobre la situación en la que se encuentran su esposo y los 3 compañeros cautivos en el secuestro? Pues como siempre en las entrevistas que he tenido de ayer a hoy, pedirle al señor Gustavo Petro, al gobierno, que por favor se siente y medie con este grupo a ver si llegan a un acuerdo y se da este canje humanitario que ellos están pidiendo. Ya mi esposo va a cumplir un año en poder de este grupo. Aparte de eso, mi esposo sufre del corazón, toma medicamento para su corazón. Entonces, lo que queremos como familia es que el señor Gustavo Petro se siente y medie con los señores del ELN, que por favor también nos escuche a nosotros como familia, porque pues durante este tiempo nos ha ignorado. Es un total abandono a nosotros y más a ellos. O sea, un total abandono por parte del gobierno. Ellos lo hicieron público, que querían un canje.
sacaron un comunicado y nos los hicieron llegar a la familia, donde ellos buscan eso, o sea, un canje humanitario, o sea, quieren un cambio. Yariel, ¿los ha acompañado alguien? ¿Ustedes hablan con alguien del gobierno? El almirante para la paz, el señor Alfonso, ha estado en comunicación. Hace pocos minutos salí de la fiscalía, tuve una reunión también con la fiscalía, eh, asesores de la fiscal. Pues no es mucho lo que puedo decir por acá, pero pues esperemos que todo tenga un giro total, porque pues estamos muy desconcertados con esta decisión que ha tomado el ELN. Pues son 55 meses, mi esposo en cautiverio, ya empieza a correr ese tiempo a partir del 8. Yo creo que es injusto, o sea, es inaceptable cuando ellos son unas personas que estaban ejerciendo su trabajo. ¿Su esposo había advertido en algún punto del problema de la presencia del ELN, de la amenaza que representaba el ELN dentro de la zona donde se movía? Pues acá siempre hay presencia del ELN, para nadie ese es un secreto, pero pues las recomendaciones siempre eran las mismas, o sea, como manteníamos en constante comunicación. En el momento del que él se desplazaba y llegaba a un municipio, lo primero que hacía era llamarme: mami, estoy bien, o sea, todo está bien, porque pues para nadie es un secreto que Arauca es un territorio, pues está la guerrilla del ELN. Él vivía era comunicándome: mami, estoy bien, mami, esto. Incluso Pacheco se molestaba porque yo era pendiente, o sea, ¿cómo van? Bien esto, o sea, el instinto de mujer, pero ese día pues, uy, no, fue muy terrible ese día. Insistir al gobierno, o sea, es de manera insistente, de que se realice todas las gestiones necesarias para que mi esposo y los demás compañeros regresen pronto a nuestros hogares, porque yo creo que es un caso, no es un caso más, o sea, es un caso urgente, urgente. Y pues pedirle al señor Gustavo Petro que se ponga en nuestros zapatos, que se ponga en nuestros zapatos, que por favor sea más humano, porque si estuviera pasando él esta misma situación, ¿qué responde? ¿Qué le responde si fuera un familiar, si fuera un hijo? ¿Qué le responde el señor Gustavo Petro? O sea, de una, vamos a hacer lo que tenga que hacer, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero con tal de que mi hijo esté fuera de peligro. Entonces yo quiero que él se ponga en nuestro zapato y que por lo menos nos dé la cara, que nos dé la cara, porque no nos ha dado la cara. El señor Gustavo Petro se ha pronunciado, nunca se ha pronunciado. Entonces queremos pedirle, señor Gustavo Petro, que por favor nos atienda, así sea 5 minutos, 10 minutos, lo que usted pueda, pero que nos atienda y nos dé la cara, porque como dice mi esposo en la última prueba de supervivencia, que es muy puntual, ya ese documento está en la mesa del señor Gustavo Petro. La última palabra la tiene él. Ellos lo dicen en la última prueba de supervivencia, que fue el 28 de abril. Entonces, solamente pedimos eso, o sea, es muy clara la petición que le hacemos al gobierno. El secuestro de 4 funcionarios públicos, miembros de la policía, 4 en poder del ELN en este momento, pero particularmente la forma en que el ELN ha empezado a utilizar estos secuestros y buscando un canje, una figura que recordamos del conflicto armado de otras épocas y que de repente empieza a aparecer en escena nuevamente, pues nos lleva a un escenario al que la paz total seguramente no quería llegar. Pero, ¿cómo podemos entender este momento? ¿Qué significa este secuestro? ¿Y por qué volvimos a esta situación? Nos acompaña hoy Jeffrey Garavito, quien es director del Grupo de Investigaciones Especiales de la Unidad de Investigación Criminal de la Defensa, la UID, y que tiene amplia experiencia en investigación judicial y criminalística. Bienvenido, Jeffrey. Carlos, muy buenas tardes y un gusto saludarte. Muchas gracias. Jeffrey, lo primero es entender este escenario al que nos lleva el ELN nuevamente, hablar de canje de prisioneros, de prisión revolucionaria, términos probablemente eufemismos que no queríamos volver a ver. ¿Por qué volvimos o cómo volvimos a esta situación? Bueno, Carlos, yo creo que en realidad no es que hayamos vuelto, sino que el ELN nunca ha abandonado esa lógica que ha tenido a lo largo de los años
de mostrarse como una organización armada, pero con fines políticos, ¿no? Que siempre ha buscado tener una autoridad territorial en nuestro país. Tan es así que ha generado unas fronteras invisibles en diferentes de los lugares del territorio nacional. Pero pues en este momento se da un momento coyuntural, ¿no? Y es que estamos en un momento en donde se le suspendió el proceso de paz que se venía adelantando con el gobierno nacional. Adicionalmente a eso, también nosotros estamos a porta de unas elecciones en nuestro país, lo cual hace que sea un momento bastante complejo. Y el ELN pues le da unos tintes políticos a la situación, lo acabas de decir, hablar de juicios revolucionarios, hablar de condenas que obviamente normativamente solamente le corresponden a la justicia de nuestro país, pues hace que realmente nos demos cuenta que esto no es de ahora, sino que no se ha cambiado, simplemente estaba como en una pausa y que está llamando la atención en este momento el ELN a puertas de nuestras elecciones que tenemos próximamente. ¿Busca incidir directamente en el proceso o cuáles son sus intereses o cómo se podrían interpretar los intereses del ELN en este punto? Yo creo que aquí hay varias cosas que se pueden tener en cuenta y es que por lo menos está incidiendo en el ambiente político. Veamos que no solamente el gobierno nacional, sino también los demás actores políticos que se encuentran en la contienda electoral, pues tienen que manifestarse. Entonces, pues esta actividad hace que el ELN salga, que sea de nuevo reconocido no solamente por los medios locales, sino por los medios nacionales e internacionales. Entonces ahí ya tiene un grupo en el ambiente político. Pero adicionalmente a esto, pues los enfrentamientos, el ataque a la fuerza pública, en este caso el secuestro a funcionarios públicos, pues hace precisamente que sea un elemento importante dentro del proceso de elecciones. ¿Por qué? Porque pues genera una presión al gobierno nacional en este momento para que pueda llegar a tomar decisiones anteriores a las elecciones o al cambio de gobierno. También pues puede condicionar a nuevos actores políticos a comprometerse a generar acuerdos futuros de paz y entonces los actores políticos pueden llegar a evaluar esa situación. Entonces, claro que hay una influencia de manera directa en este momento a través de medios de comunicación y obviamente la agenda política, pero también tenemos un problema y es que hay un poder territorial nacional y está mostrando un poder territorial y también político, en donde puede llegar a tener una influencia directamente entre los electores y los votantes en las zonas en donde el gobierno o la fuerza pública no alcanza a llegar. El historial de intentos de paz con el ELN es largo, casi que surgen en simultánea en su momento con los de las FARC. Pero siempre es un fracaso tras otro, en gobierno tras otro. Y de repente aquí estamos ante que el gobierno Petro ha tenido que incluso salir a decir que con el ELN ya no se puede negociar, que el ELN perdió absolutamente todo su norte o su revolución. Y en este momento, ¿cuál debería ser la posición del gobierno frente al ELN, cerrando además gobierno del presidente Petro? Carlos, yo creo que el Estado colombiano, basado en nuestra constitución política nacional y todas las leyes que rigen a nuestro país, pues nunca va a cerrar totalmente la puerta de la paz con ningún actor armado. Siempre van a existir esas oportunidades para poder llegar a un acuerdo negociado sobre la paz en nuestro país y obviamente generar procesos de cambio real en las políticas y sobre todo en el alzamiento en armas por los diferentes grupos armados. Sin embargo, el gobierno tampoco puede arrodillarse frente a este tipo de acciones, frente al secuestro, frente a las acciones armadas direccionadas para atacar el Estado colombiano, para atacar a la fuerza pública, para atacar la población civil. Entonces, sí debe generarse una actividad de parte del gobierno nacional por parte de los diferentes ministerios para poder poner en cintura a esta entidad si realmente tiene esa vocación de paz o si definitivamente no, pues tomar otro tipo de acciones judiciales y militares para poder avanzar en esa recuperación del territorio y obviamente el control territorial de nuestro país, como lo solicita la Constitución del 91.
Y Jeffrey, finalmente, pues la paz total como un concepto en sí mismo ha sido señalada y en pleno momento de elecciones tocar el tema de la paz total es probablemente tocar uno de los puntos que quedaron no solo colgados, pendientes, sino además esa sensación de que no avanzó, de que ahí se quedó. De hecho, el candidato, por ejemplo, Iván Cepeda, ha insistido en que es necesaria la búsqueda de la paz, pero el concepto como tal de paz total quedó flotante. En este punto, ¿cómo queda la llamada paz total? Sí, aquí es un tema complejo. La paz total, pues esperamos todos los colombianos, y yo creo que es uno de los sueños que más anhelamos desde hace muchos años, pero con las condiciones actuales, con personas secuestradas, con personas condenadas por tribunales ilegales, pues no creo que haya una viabilidad real de una aproximación sobre la paz con el ELN. Aquí hay un tema complejo también, y es que tenemos una guerrilla que tiene diferentes frentes, una organización que a lo largo del territorio nacional tiene diferentes frentes que tratan de actuar de manera homogénea con un Estado central. Sin embargo, pues también pueden tomar determinaciones y no solamente de control territorial, políticas o militares de manera independiente, que a veces se pueden salir. Y nos hemos dado cuenta que a veces se salen de lo que demanda el Estado Central Conjunto del ELN. Entonces, yo creo que esto es bastante complejo. El mismo gobierno nacional, como lo indicaste, pues hablaba de la voluntad, pero si no hay el desmonte de esas economías ilícitas, si no hay el desmonte de los actos terroristas, si no hay el desmonte de las acciones en contra del Estado y de los miembros de la fuerza pública, pues yo creo que sería muy poco probable que se pudiera hablar de una paz total. Ellos deben realmente entender que debe ser un actor político, abandonar el secuestro, abandonar los juicios ilegales y obviamente quitar esa imposición armada que tienen sobre la población civil en estos momentos. ¿Cómo entender este escenario en el que estamos con el ELN en el pleno cierre del gobierno Petro y con la situación de estos 4 secuestrados? Estamos con Óscar Javier Parra, quien es el director del medio Rutas del Conflicto, además de profesor de la Universidad del Rosario y conocedor de todo este escenario del conflicto y del posconflicto. Bienvenido, Óscar. Ustedes, Carlos, muchas gracias por la invitación. Óscar, pues los términos en los que está hablando el ELN de canje de prisioneros, de prisión revolucionaria, estos términos que pues ponen el escenario del secuestro, además un secuestro que desde el principio no ha tenido el carácter de extorsivo económico, sino que casi que desde el primer día planteado como esto va con este tipo de mensaje. ¿Cómo entenderlo? Pues es muy difícil entender al ELN, o sea, en realidad entender o justificar este tipo de hechos criminales en donde además se sigue insistiendo en una práctica que ha sido tremendamente condenada, que además marcó a muchísimas personas en Colombia, como es el secuestro. No importa si es extorsivo o no, hay unas consecuencias en términos sociales, salud mental, en el entorno de las familias. Incluso es una cosa que no ha terminado, digamos, como de estudiarse en el impacto de esos secuestros que ocurrieron hace un tiempo, y el ELN insiste en esto, ¿no? En esta barbaridad. Aparte de esto, parecen en esos grupos guerrilleros de hace un montón de tiempo, que no es que en ese momento estuviera bien, pero que siguen insistiendo anclados en el pasado, en que en el entorno de la guerra es permitible irse en contra de civiles, secuestrarlos, coartarlos de su libertad, ¿no? En muchos casos en el pasado también secuestros terminaron en asesinatos o desapariciones. Entonces, eso es un crimen terriblemente atroz que va más allá de la retención de una persona, y el ELN pues sigue metido ahí, ¿no? Además, en estos términos en los que habla, parece que estuviera hablando como de un prisionero de guerra, ¿no? Parece, digamos, que estuviera hablando como estuviera capturando un combatiente en el entorno de un conflicto interno, pero no, esos son civiles que están capturando, ¿no? Igual eso no, tampoco justificaría que secuestrara militares como también lo ha hecho, que secuestrara militares como lo también lo ha hecho, pero digamos que en ese tono además, muy asumiéndose también como si fuese un actor
que legitima este tipo de barbaridades a través de un acto de guerra legítimo cuando eso definitivamente no lo es. El mismo presidente ya, en medio de todos los intentos que ha hecho el presidente Petro por sentarse con el ELN como con otros grupos, pero pues ya sabemos que históricamente el ELN es de lo más difícil que ha sido sentarlo en una mesa y llevarlo a un punto, a algún avance. El mismo presidente ha señalado que el ELN ya no es ese grupo de pensamiento político que pudo haber sido en algún momento. Si ya el mismo presidente está en esa postura, ¿qué busca el ELN en este punto? Obviamente están las elecciones, pero ¿qué busca en este punto cuando ya el camino de sentarse a negociar parece el más cerrado con el presidente Petro también? Es muy difícil tratar de entender qué busca el ELN o qué quiere el ELN. Históricamente ha sido una guerrilla, ha sido tremendamente renuente a sentarse a dialogar, a inclusive dejar las armas. Hay unas convicciones inclusive políticas muy fuertes, históricas, en las que inclusive el firmar la paz se veía como un acto de rendición, ¿no? No sé, el patria o muerte era básicamente primero muerto que cerrar esto de otra manera. Pero además, encima de esto, lo que tenemos también es una mutación dentro del entorno del conflicto armado. Yo no creo que el ELN sea igual a los otros grupos que están ahí, que la gente suele llamar como disidencias o el Clan del Golfo. No creo que haya llegado a ese punto, pero definitivamente sí ha vivido un proceso de fragmentación donde internamente hay varios señores de la guerra dentro del ELN que tienen diferentes intereses, ¿no? Económicos, que se comportan ya entre rezagos de una guerrilla vieja con una banda criminal interesada básicamente en entornos de negocio, y eso lo ha llevado a tener esas guerras con los diferentes grupos que tenemos en este momento. Entonces es difícil, me imagino que un poco bajo la presión también que ha tenido el gobierno por definitivamente no tener éxito ni de cerca con estas negociaciones con varios de estos grupos armados, incluyendo pues el ELN. Pues no sé si en el fondo en esta recta final es un elemento de presión, ¿no? Porque eso también es histórico, cada vez que hay algún interés, ¿no? Porque por un lado se llama al gobierno a que se retomen los diálogos y por el otro lado se actúa de esta manera que uno no termina de comprender. Y hay una cosa importantísima, y es que definitivamente pues el ELN, igual que varios grupos armados actuales, que parece que no han entendido que a lo mejor la capacidad de ceder, ¿no? Desde la sociedad civil en medio de estas violaciones de derechos humanos cada vez es menor, ¿no? Hace unos 15 o 20 años, en la mitad de unas negociaciones, el país inclusive decía, bueno, pues si se va a firmar la paz, ¿hasta dónde aguantamos que se sigan cometiendo este tipo de barbaridades? Y yo siento que es una cosa que no ha comprendido el ELN cuando sale en este tono y a secuestrar como lo está haciendo otra vez. Finalmente, Oscar, ¿cuál podría ser una salida? Es decir, desde su ángulo, ¿cómo se podría ver una salida de este escenario en el que pues están las familias, están los 4 secuestrados, no son los únicos, pero sí juegan un rol de negociación política? Pues hombre, yo creo que el camino más realista que se tiene para cuidar las vidas de estas personas es una negociación directa del Estado específicamente para la liberación de estas personas. ¿Sí? Esperar a que haya una negociación a gran escala y que haya un éxito para negociar con el ELN y se acabe el conflicto con el ELN para que queden libres estas personas, pues eso no es real, eso no tiene, digamos, a corto plazo ningún tipo como de posibilidad. Aquí lo que hay que hacer es que el Estado pues tiene que entrar a intervenir específicamente acá para intentar negociar con el ELN la liberación de estas personas, ¿no? Esta gente está hablando casi de 5 años, los condenan entre comillas casi a 5 años, 6 años, a secuestrarlos por ese tiempo. Pues evidentemente yo creo que lo que le queda a este gobierno y al que viene es hacer todo lo posible, esperemos que no se llegue hasta el otro, sino que sea este, que encuentre un escenario que permita la liberación específicamente de estas personas, porque pues otro escenario es muy difícil, es muy complejo. Hay que entender que el ELN está teniendo una guerra no solamente con el Estado colombiano, sino con otros grupos, y eso hace que el entorno de peligro que tienen las vidas de estas personas sea mucho mayor.
Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Paula Monroy. Mi nombre es Carlos Solana. Podcast El Tiempo.